y el manejo y el tratamiento, ¿no? Entonces, nosotros cómo definimos síncope, ¿no? La definición de síncope. El síncope no es una enfermedad, sino es un síntoma, ¿no? Es un síntoma que se caracteriza, pues, por la pérdida súbita y transitoria de la conciencia, ¿no? Asociada con pérdida del tono postural, ¿no? Con recuperación espontánea, ¿no? Completa y rápida, ¿no? Debida a una hipoperfusión cerebral global, ¿no? Transitoria, que es la causa de la sintomatología. Entonces, este síntoma, pues, cuya característica, pues, es la pérdida súbita, ¿no? Y transitoria de la conciencia con recuperación completa, es debida sobre todo, pues, a una hipoperfusión cerebral global transitoria. Este síncope tiene pródromos, ¿no? Llamados presíncope, en la cual el paciente puede presentar, pues, náuseas, puede presentar diaforesis, ¿no? Debilidad, cambios visuales, ¿no? Mareos, palidez, ¿no? Son síntomas prodrómicos de un presíncope, ¿no? Que se puede presentar antes de que suceda este síntoma. En cuanto a la definición, pues, o sea, a la causa es producida, pues, por un hipoflujo cerebral, ¿no? O sea, hay una disminución del flujo cerebral, hay una pérdida transitoria de la conciencia y de la postura, ¿no? Y la recuperación, pues, es espontánea, sin necesidad de reanimación ni secuelas neurológicas. Así se define síncope, ¿no? Y el presíncope, con los pródromos que hemos visto, ¿no? Es el estado, pues, de enturdimiento, ¿no? De la conciencia y de inestabilidad, ¿no? El paciente, pues, se recupera sin llegar a la pérdida de la conciencia. O sea, puede haber un presíncope y no llegar al síncope, ¿no? Sin llegar a perder la conciencia, este paciente, pues, recupera, pues, los síndromes presincopales, ¿no? Para volver a la normalidad, ¿no? Esas son la definición de presíncope, ¿no? Estado de entumecimiento de la conciencia e inestabilidad. Acá el paciente se recupera sin llegar a la pérdida de la conciencia, ¿no? Son todos los pródromos que tenemos, ¿no? Las náuseas, diaforesis, debilidad, cambios visuales, mareos, palidez, ¿no? Sin el paciente, sin llegar a perder la conciencia, se recupera, ¿no? Entonces, esta disminución, pues, del flujo local cerebral, ¿no? Va a producir, pues, pérdida transitoria de la conciencia, la disminución de nutrientes, ¿no? La alteración en la actividad eléctrica cerebral, hay factores tóxicos, ¿no? Donde van a actuar, pues, acá los estímulos a veces en el seno carotidio, la micción a veces en la cual el paciente retiene mucho la orina, ¿no? Problemas gastrointestinales van a producir, pues, estimular los mecanorreceptores y los vasoreceptores, produciendo, pues, una disminución del gasto cardíaco, ¿no? De la resistencia vascular, al igual que las bradiarritmias, las taquiarritmias, ¿no? Los problemas valvulares aórticos, ¿no? Las cardiomiopatías hipertróficas, entre otras, ¿no? Disminuyen, pues, el gasto cardíaco, y disminuyen la resistencia vascular, y esto va a llevar, pues, a una disminución del flujo cerebral para producir el síntoma síncope. Entonces, mire, todos los factores que entran, ¿no? Y que pueden dar disminución del flujo a nivel cerebral, produciendo una pérdida transitoria, pues, de la conciencia del paciente, pero con una recuperación rápida. En cuanto a la etiología, ¿no?
Yo siempre lo catalogo sobre todo en tres partes, ¿no? Una parte que es neurológica, otra parte que es cardiológica y otra parte electrofisiológica, ¿no? Desde el punto de vista etiológico, no, el síncope pues es un síntoma y no una enfermedad, donde pueden participar distintos mecanismos fisiopatológicos, ¿no? Como el neurogénico, el ortostático, el arrítmico, ¿no? Es un importante porcentaje de los pacientes que no se puede determinar la causa, ¿no? Un 39-40% no se puede determinar la causa de la etiología de este síntoma, ¿no? Como les decía, la parte neurológica, la parte cardiológica y la parte electrofisiológica son los mecanismos más frecuentes, sobre todo la presencia pues, de trastornos de conducción, de taquiarritmias, ¿no? Que son las causas más frecuentes de este síncope. En cuanto a la fisiopatología, pues en los jóvenes sanos el flujo cerebral promedia pues los 50-60 mililitros por 100 miligramos de tejido por minuto, ¿no? Lo que representa pues el 12 al 15% del volumen cardíaco de reposo. Entonces, los requerimientos mínimos de oxígeno necesarios para el mantenimiento de la conciencia son de 3 a 3.5 mililitros de oxígeno por cada 100 gramos, ¿no? de tejido. Se alcanzan fácilmente, ¿no? Sin embargo, en individuos pues añosos, ¿no? en aquellos con enfermedades subyacentes, la oferta de oxígeno puede estar disminuida y eso da el cuadro clínico que lo lleva al síncope, ¿no? Entonces, si ustedes ven acá, se habla sobre todo del flujo sanguíneo con una cantidad de oxígeno por cada 100 gramos de tejido, ¿no? cerebral. Entonces, habla del tejido cerebral. Entonces, la presión de perfusión, ¿no? Es otro de los factores que nos puede llevar al síncope, ¿no? La presión de perfusión cerebral depende, pues, de la presión arterial sistémica y de la resistencia vascular cerebral. Entonces, cualquier alteración a nivel de la presión de perfusión cerebral disminuyéndola, da lugar también a una pérdida transitoria de la conciencia. Entonces, cualquier factor que disminuya periférica, ¿no? puede producir pues la caída de tensión arterial y por lo tanto de la perfusión cerebral. O sea, todo lo que lleve a una disminución de la perfusión cerebral nos va a llevar a este síntoma síncope, ¿no? A la pérdida transitoria de la conciencia con recuperación rápida. ¿Y cuándo puede alterarse el rendimiento cardíaco, ¿no? ¿Qué es lo que altera el rendimiento cardíaco? Entonces, entre las principales causas tenemos pues primero la disminución del retorno venoso, ¿no? La disminución del retorno venoso debido a un aumento no, excesivo en el hecho de capacitancia o una disminución del volumen sanguíneo, o sea, una vasodilatación, ¿no? una disminución de una hipotensión arterial, ¿no? que disminuye el volumen sanguíneo también y disminuye el riego cerebral, ¿no? Como una segunda causa, ¿no? puede ser el tipo cardíaco, ¿no? Cuando hay bradiarritmias, ¿no? que es o taquiarritmias y enfermedades valvulares, que son las causas pues, más frecuentes, sobre todo los procesos de arritmia cardíaca, ¿no? O sea, son las causas más frecuentes, ¿no? Disminución de la resistencia vascular periférica, ¿no? Por una vasodilatación generalizada excesiva, ¿no? Con caída de la tensión arterial, ¿no? Como ocurre durante el estrés o la incapacidad, pues, de aumento de la resistencia vascular a pasar de una posición, pues, de cúbito dorsal o semisentada a una posición erecta en forma rápida. Entonces, este rendimiento cardíaco pues se altera por disminución del retorno venoso, por cardiopatías relacionadas pues a bradiarritmias o taquiarritmias y enfermedades valvulares, ¿no? como la estenosis valvular aórtica,
la estenosis valvular mitral de grado severo, ¿no? Y la resistencia, pues, de vascular periférica debido a una vasodilatación generalizada excesiva que disminuye el riesgo a nivel cerebral. Entonces son causas que pueden alterar pues el rendimiento cardíaco y por lo tanto alteran también el flujo a nivel cerebral, ¿no? Entonces, en cuanto al síncope cerebrovascular, ¿no? En cuanto al síncope cerebrovascular, resulta pues de una disminución del flujo sanguíneo ocasionada por varias causas, ¿no? Tenemos el estrechamiento de los vasos, ¿no? Trombosis o embolia, ¿no? La insuficiencia cerebral vertebrovascular, el síndrome del robo de la subclavia, ¿no? La enfermedad de Takayasu, ¿no? En la cual hay obstrucciones múltiples en diferentes zonas arteriales, ¿no? A nivel subclavio, a nivel carotidio, ¿no? La obstrucción de una carótida no causa este síncope, ¿no? Lo que produce eso es el estrechamiento, ¿no? Progresivo de arterial carotidio, ¿no? La obstrucción total, a veces esto va en forma progresiva, se va ocluyendo la arteria, pero comienza a haber pues circulación colateral que suple esa deficiencia, ¿no? Por ejemplo, acá vemos un corte del cerebro que muestra pues una arteria cerebral media que está ocluida. Ustedes ven la parte distal a esa arteria que no hay flujo, y las zonas isquémicas, ¿no? Que producen pues que pueden producir un síncope cerebrovascular, ¿no? La aterosclerosis, ¿no? Una lesión carotidia, una placa accidentada con la formación de trombo, de coágulo, que dificulta pues el flujo a nivel carotidio, puede disminuir pues el flujo a nivel cerebral y producir el síncope cerebral, ¿no? Coágulos sanguíneos, ¿no? O sea, aparte pues de la, de la aterosclerosis, ¿no? Los coágulos sanguíneos que pueden ser pues de tipo embólico o formados a nivel pues del ateroma sobre todo a nivel carotidio, ¿no? Entonces, el síncope cardiovascular, ¿no? Hemos visto el síncope cerebrovascular, ¿no? Por estrechamiento de los vasos, trombosis embolia, insuficiencia arterial vertebrovascular, síndrome del robo de la subclavia, enfermedad de Takayasu, ¿no? Que son las causas de un síncope cerebrovascular. El síncope cardíaco, el síncope cardiovascular, ¿no? Tenemos que la arritmia es la causa más frecuente, es la causa primaria, ¿no? Pacientes pues que presentan disminución de la frecuencia cardíaca, ¿no? Bradicardia, ¿no? Que puede ser debido pues a una disfunción del nodo sinusal, ¿no? Una disfunción del nodo sinusal. Ustedes saben que el nodo sinusal está irrigado por una arteria, la arteria del nodo que sale pues de la arteria coronaria derecha, ¿no? Que va a irrigar ese tipo. Cuando cualquier isquemia que produzca pues disfunción de ese nodo sinusal va a dar lugar pues a bradicardia. Ustedes saben que el nodo sinusal, ahí se forma el impulso eléctrico que viaja a través de los tres haces hacia el nodo aurículo-ventricular, de ahí al haz de His, que se subdivide en dos ramas, ¿no? Una rama izquierda y una rama derecha. La rama izquierda que se subdivide en una anterior y otra posterior, y que terminan en las fibras de Purkinje. Tanto la rama derecha como la rama izquierda termina con las fibras de Purkinje, que son las que finalmente van a llevar el impulso eléctrico al músculo cardíaco. La otra causa de bradicardia, ¿no? La enfermedad del sistema de conducción a nivel aurículo-ventricular, o sea, a nivel de nodo auricular. Aquí estamos hablando del nodo sinusal, ¿no? Ustedes saben que este nodo sinusal se encuentra en la desembocadura de la vena cava superior y el borde del inicio de la aurícula derecha, ¿no?
y de ahí pues viaja por 3 haces hacia el nodo aurículo-ventricular, por eso, ¿no? Enfermedad del sistema de conducción aurículo-ventricular, donde se van a presentar pues los bloqueos auriculoventriculares que se dividen en tres grados, ¿no? Un bloqueo AB de primer grado, ¿no? En la cual nosotros lo medimos a través de la duración del PR. Ustedes saben que el PR se cuenta pues desde el inicio de la onda P hasta el inicio de la onda R o hasta el inicio de la onda Q si el complejo tiene la primera onda Q, ¿no? Entonces, ese PR, su duración normal es entre 0.12 centésimas en segundo a 0.20 centésimas en segundo. Entonces, si esta medición pasa a los 0.20 centésimas de segundo, vamos a hablar pues del bloqueo auricular de primer grado, ¿no? Donde todos los, por ejemplo, vamos a encontrar un PR de 0.24. Entonces, todos los PR que preceden al complejo QRS van a tener una duración de 0.24. Ese es un paciente con un bloqueo auriculoventricular de primer grado. Probablemente en esta etapa no cause mucha molestia, salvo que la frecuencia cardíaca sea muy baja, ¿no? Y de ahí viene el bloqueo AB de segundo grado, donde vamos a ver pues un electrocardiograma con PRs que se van prolongando, ¿no? Un PR de 0.24, el siguiente complejo 0.28, el complejo al siguiente 0.30 y vuelve otra vuelta al 0.24. Ese es un bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 1, ¿no? Y ahí viene el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 2, donde ya hay indicación de marcapaso. Aunque puede haber indicación de marcapaso en un bloqueo AB de segundo grado, ¿no? Tipo MOVIS 1, pero con sintomatología, ¿no? O sea, con un paciente pues con mareos frecuentes, con pérdidas transitorias de la conciencia, ¿no? Entonces, si hay sintomatología, en ese tipo de pacientes se les puede ya implantar un marcapaso que regule la frecuencia cardíaca, ¿no? Y en el MOVIS, en el bloqueo AB de segundo grado tipo MOVIS 2, ya la indicación de marcapaso está dada desde que se diagnostica, ¿no? Al igual que en el bloqueo AB auriculoventricular de tercer grado. Entonces, en el sistema de conducción auriculoventricular, ¿no? Que da lugar a bradicardias, ¿no? Puede dar, pues, un síncope cardíaco, ¿no? Es de causa cardiovascular. Lo otro es en pacientes, pues, que tienen ya un marcapaso y que, ustedes saben que los marcapasos, pues, tienen baterías que ahora, bueno, antes duraban 2 años, 3 años, ahora ya duran 10, 12 años, ¿no? Pero que tienen que estar en control constante, porque este dispositivo puede comenzar a tener una disfunción por falta de batería. Entonces, este dispositivo implantable, este marcapaso ya implantado, es un cable que se coloca a nivel del ventrículo derecho para recibir los impulsos eléctricos a través de esa batería y estimular a la fibra muscular cardíaca a contraerse y regular el ritmo, ¿no? La frecuencia del corazón. La otra causa arrítmica, ¿no? Que hemos dicho que la causa primaria viene a ser las taquicardias, ¿no? Las taquicardias que se dividen pues en taquicardia supraventricular, ¿no? Todo lo que está por encima del nodo auriculoventricular a nivel auricular y ventricular, ¿no? Lo que está todo a nivel ventricular, ¿no? Las taquicardias supraventriculares pues tenemos pues la fibrilación auricular con respuesta ventricular elevada, el flúter auricular en la cual puede ser 1-1, 2-1, 3-1, 4-1, dependiendo de la frecuencia cardíaca y de las ondas P anormales que encontremos en el electrocardiograma, ¿no? Esta taquicardia ventricular, que puede ser idiopática, ¿no? Secundaria a una cardiopatía estructural, ¿no? Que por ejemplo, una estenosis valvular aórtica, ¿no? Puede dar lugar a un aumento de la presión diastólica final
en cuanto a la evolución ya de larga data, ¿no? Produciendo pues también en forma retrógrada aumento de la presión a nivel de la aurícula izquierda, y eso produce pues las famosas arritmias, ¿no? Las famosas arritmias, ¿no? Como la fibrilación auricular, el flúter auricular. Los otros son los síndromes bradicardia, taquicardia, ¿no? Que pueden ser, pues, inducidas tanto por el sistema de conducción como inducidas, pues, por fármacos, ¿no? Pacientes que tienen bradicardia y que se hacen sintomáticos, que tienen taquiarritmias, que también, pues, disminuye el volumen sanguíneo a nivel cerebral y pueden producir este tipo de síncope. En cuanto al síncope cardiovascular, hemos visto el síncope cardiovascular producido por una arritmia, ¿no? Que es la causa primaria. La segunda causa es por la enfermedad estructural, ¿no? Donde hay ya, desde el punto de vista cardíaco, problemas de valvulopatía, que ya hemos nombrado, ¿no? La estenosis valvular aórtica y la estenosis valvular mitral son una de las causas más frecuentes, ¿no? Los pacientes que llegan con infarto de miocardio, ¿no? Los pacientes que llegan con infarto de miocardio, ¿no? O sea, por una isquemia a nivel, pues, del sistema de conducción, produciendo, pues, bloqueos, por ejemplo, cuando hay eh, eh, cuadros isquémicos, ¿no? Infartos agudos que depende de la oclusión de la arteria coronaria derecha. Hemos dicho que de ahí salen las arterias que irrigan el sistema, pues, eléctrico, ¿no? Irriga el nodo sinusal, irriga el nodo auriculoventricular, de tal manera que si se produce isquemia a ese nivel, va a producir, pues, disminución de la frecuencia cardíaca en cualquiera de los niveles, ¿no? Una bradicardia sinusal o bloqueos sinusales, o una bradicardia, eh, eh, por ejemplo, una bradicardia con un ritmo nodal, ¿no? Con un ritmo del nodo auriculoventricular, donde el ritmo del nodo auriculoventricular, la frecuencia viene a ser, pues, entre 30 y 40 latidos por minuto, ¿no? Entonces, todo eso es lo que produce la isquemia. Por eso que en pacientes, pues, que tienen infartos de miocardio dependientes de la arteria coronaria derecha, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Con los cuadros, pues, de bradicardia, puede presentar. Entonces, hay que tener mucho cuidado pues, por ejemplo, beta bloqueadores que pueden empeorar de bradicardia en el miocardio, ¿no? Cardiopatías hipertróficas, ¿no? Hipertrófica de salida del ventículo izquierdo, no sé si la van a ver, ¿no? Esta miocardiopatía hipertrófica, pues, puede ocluir la salida del ventrículo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo hacia la aorta, y producir disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? Produciendo el síncope. Las masas cardíacas es otra de las causas, ¿no? O sea, tumores cardíacos como mixoma auricular, ¿no? Entre otros tumores. Uno de los más frecuentes, que es el mixoma auricular, es un tumor, pues, pediculado, que generalmente el pedículo está implantado a nivel del septum interauricular, y de ahí son tumores, pues, que tienen movimiento y que pueden, durante la diástole durante la diástole ventricular o la sístole auricular, este tumor puede quedar a nivel del orificio en la válvula mitral, si es que es en el lado izquierdo, porque hay misoma auricular tanto derecho como también izquierdo, o sea, a nivel de la aurícula derecha o en la aurícula izquierda. Entonces, estos tumores ocluyen la salida de sangre de la aurícula, y por lo tanto, pues, producen una disminución del volumen sanguíneo a nivel ventricular, y eso produce disminución también a nivel cerebral, produciendo síncope, ¿no?
La enfermedad pericárdica, ¿no? Un derrame pericárdico que puede producir taponamiento, ¿no? Puede producir taponamiento cardíaco, impidiendo pues que el ventrículo se expande y reciba más sangre de las aurículas, ¿no? Esto produce pues disminución también del volumen sanguíneo que va a disminuir el flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? Las anomalías congénitas de las arterias coronarias, ¿no? Hay arterias coronarias pues que nacen a veces de las arterias pulmonares, ¿no? Y que no nacen de la aorta, entonces son ya anomalías congénitas que pueden también dar lugar a un síncope cardiovascular. Disfunción de la válvula protésica, ¿no? Pacientes, pues, valvulares aórticos o valvulares mitrales, en las cuales tienen disfunción de esa válvula protésica, que no, esa pueden ser las válvulas metálicas, en el cual el disco se traba parcialmente y no se abre, y eso y produce pues falta de irrigación a nivel cerebral y producen síncope, ¿no? Entonces uno tiene, es otra de las causas cardíacas como enfermedad estructural, ¿no? O paciente con prótesis valvular mitral también, ¿no? Ese se les traba, entonces no hay flujo y eso va a producir isquemia a nivel cerebral y síncope también cardiovascular. Estas son las causas, ¿no?, de tipo cardíaco en cuanto a enfermedad estructural, pero hay otras como la embolia pulmonar, ¿no?, donde el paciente pues va a tener una insuficiencia respiratoria aguda, ¿no? En la disección de la aorta también aguda, puede producir pues una insuficiencia valvular aórtica aguda con descompensación hemodinámica rápida, ¿no? La hipertensión arterial también es otra de las causas que puede dar lugar pues a un cuadro sincopal, ¿no? Entonces, esto es lo que hemos hablado, ¿no? En cuanto al síncope cardíaco, cardiovascular, que la arritmia es la causa más frecuente, y también hay las enfermedades estructurales pueden dar este síntoma, ¿no? El síncope. El síncope vasovagal, ¿no?, que es otro tipo de síncope también, ¿no? El síncope vasovagal es cuando las células de nuestro cuerpo precisan pues de más oxígeno, ¿no?, y energía, nuestro cuerpo recibe estímulos para generar pues vasodilatación, ¿no?, que eso es lo normal, ¿no? Es lo normal. Pero hay también episodios en el síncope vasovagal, ese estímulo para la vasodilatación ocurre en un momento inadecuado, ¿no? Ustedes ven acá, hay una vasodilatación de forma inadecuada, causando pues pérdida transitoria, ¿no? Pérdida transitoria del flujo sanguíneo a nivel cerebral, ¿no? Una pérdida transitoria del flujo sanguíneo cerebral, y eso producir pues el síncope vasovagal, ¿no? Entonces, en el síncope vasovagal vamos a ver este tipo de electros, ¿no? Por ejemplo, acá esta es una prueba de la mesa basculante, ¿no?, en la cual el paciente pues tiene taquicardias, así inicia, ¿no? Y acá, tras 15 minutos en la mesa basculante, ustedes van a ver, ¿no?, que acá ya comienza a presentar pues periodos de asistolia, ¿no? Periodos de asistolia que pueden producirle pues pérdida transitoria de la conciencia, ¿no?, pero con recuperación rápida, ¿no? Esa es una de las causas pues de síncope, ¿no? El síncope vasovagal. El otro tipo de síncope tenemos pues el síncope vascular, ¿no?, donde hay hipotensión ortostática, ¿no? La lipotimia aparece sin aviso, ¿no? O sea, la lipotimia algunos lo consideran como un síntoma en la cual hay una sensación de pérdida de conocimiento sin llegar a perderlo. Otros lo catalogan como una
una pérdida de conocimiento con recuperación rápida, ¿no? Sin pérdida de postural, ¿no? Sin pérdida postural. Entonces, la lipotimia puede aparecer sin aviso, ¿no? Su mecanismo es una caída brusca de la presión arterial, ¿no? Esa caída brusca de la presión arterial produce isquemia a nivel cerebral. Entonces, el paciente puede estar sentado o de pie, ¿no? Puede ser idiopático o posicional, este síncope vascular, ¿no? Puede haber hipovolemia por vasodilatación, ¿no? Por presencia de fármacos, ¿no? Síncope vascular de tipo neurológico, ¿no? El síndrome de Sjogren, el síndrome del seno carotidio, ¿no? Donde uno a veces toca el seno carotidio y produce pues una hipotensión ortostática y pérdida transitoria de la conciencia, ¿no? Con recuperación rápida. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial entre el síncope cardiogénico, y el síncope vasovagal, ¿no? Tenemos la sospecha de un síncope cardiovascular cuando hay presencia de cardiopatía estructural, ¿no? La presencia de cardiopatía estructural. Cuando hay antecedentes de historia familiar de muerte súbita cardíaca, o sea, cuando hay antecedentes familiares de muerte súbita cardíaca, uno tiene que estar prevenido ante la posibilidad de que presente un síncope cardiovascular, ¿no? Este síncope cardiovascular puede presentarse pues durante un esfuerzo, ¿no? Durante el esfuerzo o en posición supina, ¿no? El síncope cardiovascular, el inicio súbito, ¿no? De palpitaciones seguidas de un síncope, ¿no? O sea, hay una presentación de palpitaciones frecuentes, probablemente secundarias a una arritmia auricular o una arritmia ventricular, que puede ser seguida pues de la pérdida de conocimiento transitoria, ¿no? El soplo orgánico, ¿no? Pacientes que hemos dicho, ¿no? Sobre todo con estenosis valvular aórtica, ¿no? ¿no? O puede dar lugar a síncope, ¿no? Normal, ¿no? El electrocardiograma normal, paciente pues de repente con signos de hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Por probable miocardiopatía hipertrófica, ¿no? Pacientes con electro anormal, con presencia pues de bloqueos auriculoventriculares o bloqueos sinusales, ¿no? O presencia pues de taquiarritmia paroxísticas, ¿no? Que son electrocardiogramas anormales que uno tiene que sospechar que es el síncope, en el síncope cardiovascular de estas causas que estamos nombrando acá, ¿no? Y en cuanto a la sospecha de si el síncope es cardiovascular o el síncope es vasovagal, tenemos aquí la sospecha de síncope vasovagal cuando es desencadenado por un ortostatismo, ¿no? O dolor, ¿no? Uno adopta la posición ortostática y puede presentar un síncope vasovagal o si hay un dolor también, ¿no? Puede llegar a la baja de presión, ¿no? Por lo tanto, a la baja de flujo cerebral y producir el síncope. Este síncope vasovagal va precedido de una visión borrosa, ¿no? Va precedido de una visión borrosa. Puede presentar paciente debilidad, sudoración, ¿no? Palidez y náuseas, ¿no? Es característico de un síncope vasovagal. Esto es lo más característico, ¿no? La visión borrosa, la debilidad, la sudoración fría, palidez y náuseas, ¿no? Tenemos también pérdida de la conciencia, ¿no? Una pérdida de la conciencia breve, menos de 15 a 30 segundos. Es una sospecha de síncope vasovagal, ¿no? La recuperación inmediata en posición de decúbito, ¿no?
Entonces, esto pues ayudó al paciente a mejorar el flujo cerebral y por lo tanto a la recuperación inmediata de la pérdida de conocimiento, ¿no? La ocultación cardiopulmonar, ¿no? Pacientes pues o sea, una ocultación cardiopulmonar normal, un electrocardiograma también con trazados normales, ¿no? Son las características pues o las diferencias que hay entre un síndrome sincopal cardiovascular y un síndrome sincopal vasovagal, ¿no? Donde en el cardiovascular lo más probable es que se encuentre en un electrocardiograma normal, ¿no? Y en el vaso vagal podemos encontrar un electrocardiograma normal. O en el síncope cardiovascular podemos encontrar un soplo orgánico, mientras que la ocultación en el síncope vasovagal cardiopulmonar es normal, ¿no? Entonces, acá ustedes ven que la recuperación inmediata es en posición de decúbito, ¿no? Este se presenta durante el esfuerzo y en posición supina. Entonces, miren las diferencias que hay entre uno y otro para poder sospechar o de un síncope cardiovascular o de un síncope vasovagal, ¿no? Entonces, el síncope cardiovascular va precedido pues, de la presencia de una cardiopatía estructural, ¿no? Lo que no se presenta en el síndrome vasovagal, ¿no? Acá no hay causas de historia familiar o de muerte súbita, ¿no? Entonces, todas estas diferencias nos ayudan pues a poder llegar al diagnóstico de un síncope cardiovascular o un síncope vasovagal. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico del síncope? ¿No? Ya hemos visto las causas, las etiologías más frecuentes, ¿no? Tenemos pues una historia clínica, ¿no? Tenemos un examen físico, una presión en decúbito y una presión arterial de pie, ¿no? Para ver si hay diferencia entre una y otra. Un electrocardiograma estándar, ¿no? Un electrocardiograma que tomamos a diario, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un diagnóstico ya certero, por ejemplo, encontramos a un paciente con un bloqueo que perdió el conocimiento y recuperó ¿no? sin haber perdido la posición postural, vamos a tener un diagnóstico de certeza probablemente con el electrocardiograma estándar, un bloqueo AB de tercer grado, ¿no? Con frecuencia cardíaca baja. Entonces, en esos pacientes se le da un tratamiento ya implantándole pues un marcapaso, ¿no? Cuando hay trastornos de conducción. Cuando hay sospecha nada más de diagnóstico, o sea, si nosotros encontramos el diagnóstico de certeza, ya damos el tratamiento, ya sea neurológico, ya sea estructural, ya sea electrofisiológico, damos el tratamiento, ¿no? Si hay una sospecha nada más, ¿no? Sin un diagnóstico certero, entonces, que pueda ser probablemente cardíaco o neuralmente mediado o probable ortostatismo, ¿no? Una presión ortostática, ¿no? Una hipertensión ortostática, lo llevamos a una prueba que es el TIL test, ¿no? Que es la mesa basculante, vamos a ver más adelante. Este TIL test, si este TIL test es positivo, recibe su tratamiento, y si este test es negativo, el paciente va a una reevaluación, ¿no? Al igual, en un síncope inexplicado, o sea, no se sabe por qué se produjo el síncope mayor de un episodio, si el paciente tiene mayor de un episodio, o sea, 2, 3, 4, 5 episodios, realizar esta prueba de TIL test, ¿no? Y si es positiva, recibir el tratamiento respectivo, o de lo contrario, si es negativa, una reevaluación posterior.
En el síncope inexplicado, con un único episodio, estos pacientes pues pueden quedar solamente en observación, ¿no? Pueden quedar en observación. Entonces, este es un algoritmo de lo que uno debe hacer cuando tiene un diagnóstico de certeza, cuando tiene una sospecha diagnóstica o cuando el síntoma es inexplicado, ¿no? Para llevarlo a su tratamiento o a una reevaluación o ya reevaluarlo un seguimiento pues a larga data, ¿no? Entonces, entre las causas más frecuentes de síncope tenemos pues el síncope arrítmico, ¿no? Y el vasovagal, son los dos más frecuentes, ¿no? Situacional, tos, micción, deglución, defecación, un 3%. La hipotensión ortostática en un 11%, fármacos un 3%, psiquiátricas, o sea, hay también psiquiátricas sin haber organicidad, tenemos 1%, ¿no? Las neurológicas como la migraña, el ACV transitorio, robo de la subclavia, convulsiones, un 7%, ¿no? Cardíacas, tenemos la disección de la aorta, ¿no? Disección de la aorta, la tromboembolia pulmonar, la hipertensión pulmonar, ¿no? La miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica, ¿no? Tumores cardíacos, enfermedad coronaria, taponamiento en un 3%, ¿no? En un 3%. En cuanto a la arritmia, que es otra de las causas más frecuentes, ¿no? La arritmia es la causa más frecuente en realidad. Tenemos pues las bradiarritmias, bloqueos auriculos ventriculares de alto grado, o sea, de tercer grado o de segundo grado tipo MORIS 2, ¿no? Enfermedad del nodo sinusal, ¿no? Mal funcionamiento de un marcapaso, o sea, el dispositivo ya implantado por una enfermedad del sistema de conducción, ¿no? Que le produjo bradicardia y fue requerido el implante de un marcapaso, ¿no? Fármacos, ¿no? Fármacos que pueden producir, pues, taquiarritmias, ¿no? Taquicardia ventricular, la torsión de puntas, en caso del uso pues de antiarrítmico, por ejemplo, como la miodarona, que es una que prolonga el QT, ¿no? Que prolonga el QT y esa prolongación de QT nos puede llevar a una taquiarritmia ventricular, ¿no? Una taquicardia ventricular con sus características definidas en caso de la torsión de puntas, ¿no? Como digo, pacientes que reciben pues antiarrítmicos y que van a producir pues un QT largo para llevar a este tipo de taquicardia ventricular llamada torsión de puntas, ¿no? Las taquicardias supraventriculares, otras de las causas, ¿no? de síncope, ¿no? Entonces, la arritmia pues es una de las causas más frecuentes, ¿no? De síncope. Entonces, cuando tengamos arritmia, tenemos que estudiar todos estos, sobre todo pues la parte arrítmica, ¿no? La parte electrofisiológica, ¿no? Entre otras tenemos pues la hipersensibilidad de seno. Hay pacientes que usan camisa y estimulan con cuello apretado, estimulan el celo carotídeo y pum, pierden el conocimiento, ¿no? La hipoglicemia también es otra de las causas, ¿no? La hiperventilación, son menos frecuentes, pero que se puede presentar hasta en un 5%, ¿no? Y de causa desconocida, como dijimos al inicio, está entre el 39 y 40%. Entonces son las causas con una frecuencia relativa, pues, del 5, ¿ya? Dentro de todas estas, pues, la arritmia es la causa más frecuente, ¿no? Junto con el vasovagal. Entonces, acá tenemos el sistema de conducción, ¿no? Hemos dicho que acá tenemos el nodo sinusal, que está en la desembocadura de la vena cava superior y en el borde auricular derecho, ¿no? Este nodo sinusal que es donde se inicia aquí es donde se inicia el impulso eléctrico. Por eso que nosotros cuando leemos un electrocardiograma decimos ritmo sinusal. ¿Ritmo sinusal por qué? Porque el paciente inició su
impulso eléctrico en el nodo sinusal, ¿no? El potencial de acción se formó en el nodo sinusal, ¿no? Entonces, ¿cómo sabemos que se inició en el nodo sinusal? Cuando tenemos una onda P normal, de características normales, ¿no? Una onda P positiva, no mayor de 2.5 milímetros de amplitud ni mayor de 2.5 milímetros de duración. Entonces, este nodo aurículo-ventricular, ¿no? Este nodo sinusal llega al nodo aurículo-ventricular por intermedio de estos tres haces, ¿no? El tracto, el haz internodular anterior, el haz internodular mediano, medio, ¿no? Y el haz internodular pues posterior. Son tres haces por la cual el impulso eléctrico llega al nodo aurículo-ventricular y a partir de ahí sale pues el haz de His, el famoso haz de His, que se subdivide en dos ramas, ¿no? Una rama izquierda y una rama derecha. Esta rama izquierda se subdivide en dos, una anterior y una posterior, ¿no? Y acá la rama derecha, y finalmente las dos pues terminan en las famosas fibras de Purkinje. Estas fibras de Purkinje son las que finalmente van a llevar pues el impulso eléctrico a la fibra muscular cardíaca, ¿no? Una de las causas más frecuentes, la arritmia, ¿no? Por eso mostramos acá todo el sistema de conducción, donde si hay alteración isquémica o fibrótica, ¿no? O de otra etiología a nivel nodo sinusal, no va a dar lugar a la formación pues, de los potenciales de acciones normales y se va a producir un bloqueo del nodo sinusal, ¿no? Cuando hay bloqueo del nodo sinusal entra a tallar ya el nodo auriculoventricular, cuya frecuencia, como habíamos dicho, del nodo auriculoventricular está entre 30 y 40 latidos por minuto, ¿no? Entonces estos pacientes requieren del implante de marcapaso. Uno del marcapaso entra, ¿cómo le realizan? Punzan la vena subclavia, que es la forma más frecuente que hacen, ¿no? Los electrofisiólogos punzan la vena subclavia y a través de la vena llegan pues a la vena cava superior, pasan el catéter a la aurícula derecha, pasan la válvula tricúspide y lo implantan a nivel del ventrículo derecho. Eso cuando es unicameral. Cuando es bicameral implantan uno en la aurícula y otro en el ventrículo, ¿no? Entonces, este sistema eléctrico de conducción es importante que ustedes lo sepan, ¿no? Dónde se inicia y dónde termina. Así vemos pacientes pues con un ritmo sinusal normal y de repente pues hacen asistolias. Miren estas asistolias prolongadas que lo llevan pues a la pérdida de conocimiento, ¿no? Acá igual, ¿no? Miren ustedes acá, si ustedes cuentan pues este es un complejo ventricular anormal, pero si ustedes cuentan pues cuántos cuadrados grandes hay de este complejo ocurrence a este mini complejo anormal, ya es una bradicardia de grado severo, ¿no? Que lo lleva al 5, ¿no? Durante todo este lapso de tiempo el paciente no recibió sangre al cerebro y por eso pierden el conocimiento, porque no hubo contracción ventricular. ¿Cuáles son los mecanismos de control de una adecuada oferta pues, de nutrientes cerebrales, que es lo que disminuye en los casos de este síntoma síncope, ¿no? Entonces, los mecanismos de control de una adecuada oferta de nutrientes cerebrales tenemos pues la capacidad autorreguladora cerebral, ¿no? Que permite el flujo cerebral mantenerse pues en un amplio rango de presión de perfusión, ¿no? Esta capacidad autorreguladora cerebral permite pues mantener un amplio rango de presión de perfusión normal, ¿no? Y controla pues cualquier falta de nutrientes, ¿no? De una adecuada oferta de nutrientes cerebrales. Los controles locales metabólicos y químicos, ¿no? Que permiten la vasodilatación cerebral, ¿no? En presencia pues, de una disminución de la presión parcial de oxígeno o un aumento
de la presión parcial del dióxido de carbono. Entonces, la baja de tensión del dióxido de carbono es la causa principal de elevación de la resistencia vascular cerebral y provoca esta elevación de la resistencia vascular cerebral, provoca una hipoperfusión cerebral y esto va a producir un síncope, ¿no? Entonces, la baja de tensión del dióxido de carbono es la causa principal de elevación de la resistencia vascular cerebral y esto pues provoca una hipoperfusión cerebral y síncope. Ajustes de la frecuencia cardíaca, ¿no? Otro de los mecanismos, ¿no? Del ajuste de la contractibilidad y de la resistencia sistémica, ¿no? Inducido pues por los receptores arteriales que modifican la dinámica cerebral para proteger el flujo cerebral, ¿no? El otro mecanismo es la regulación del volumen vascular a través pues, de la influencia pues, de hormonas que ayudan a mantener el volumen circulante. En cuanto a la evaluación, ¿no? Entonces, tenemos pues una evaluación inicial de los síntomas prodrómicos, ¿no? En cuanto al aturdimiento, a la sensación de calor o frío, son síntomas prodrómicos también, la transpiración, palpitaciones, ¿no? Náuseas o malestar abdominal inespecífico, borrosidad, o sea, visión borrosa, que ocasionalmente produce pues un oscurecimiento temporal o un desvanecimiento de la visión, ¿no? Otros síntomas prodrómicos, aparte de los que ya hemos visto anteriormente, tenemos la disminución de la audición, ¿no? Y o aparición de sonidos, ¿no? Inusitados, particularmente un ruido de silbido. Ustedes deben haber ya, algunas personas ya han tenido este tipo de sintomatología, ¿no? Un ruido de silbido en el oído, ¿no? Y la palidez reportada pues por los espectadores, ¿no? El paciente se puso pálido, se puso blanco y perdió el conocimiento. Entonces, en esta evaluación inicial pues de los síntomas prodrómicos tenemos pues el aturdimiento, la sensación de calor o frío, la transpiración, ¿no? Las palpitaciones, náuseas o malestar abdominal inespecífico, la visión borrosa o sensación de desvanecimiento de la visión, ¿no? Disminución de la visión y o aparición de sonidos inusuales, particularmente un ruido de silbido y la palidez reportada pues, por los espectadores, ¿no? que lo comentan cuando el paciente perdió el conocimiento, lo recuperó y se puso pálido, dice, ¿no? En cuanto a la evaluación pues, inicial, tenemos pues el examen físico, ¿no? Signos vitales, ¿no? Presión arterial, hay hipotensión, ¿no? Vamos a encontrar presión baja en este tipo de pacientes en la evaluación inicial. La determinación de una presión ortostática es importante también, presión arterial el inicio, ¿no? 3 minutos parados, hay que poner al paciente 3 minutos parados para ver cómo, si baja o no baja mucho la presión, ¿no? La frecuencia cardíaca, si hay bloqueos, ¿no? Bloqueos auriculoventriculares, ¿no? De diferente grado, que lo puede llevar pues a una bradicardia severa e hipoperfusión cerebral. El examen cardiológico, ¿no? Evaluar si hay soplos, ¿no? Evaluar si hay soplos que pueden haber producido ese síncope. Ya hemos dicho que los más frecuentes es la estenosis valvular aórtica, la estenosis valvular mitral. Galopes que nos indican de que hay una insuficiencia ventricular izquierda, ¿no? Aumento de estos soplos, ¿no? Como he dicho, en caso puede estenosis valvular aórtica o estenosis valvular tricuspida. Hay que buscar esos en caso de pacientes con síncope, esos dos signos no ocultatorios al examen físico.
El examen neurológico es importante también, ¿no? Evaluar el estado de conciencia del paciente, todo eso, ¿no? Y los defectos, pues, focales, ¿no? Que pueden dar lugar a este síntoma síncope, ¿no? Evaluar el electrocardiograma, ¿no? ¿Evaluar para qué? Para ver si hay arritmias o si hay pausas sinusales, como hemos visto en ese electrocardiograma anterior, ¿no? Son pausas sinusales o asistolia, ¿no? Bloqueos de alto grado. Hemos visto los bloqueos pues, de segundo grado, los bloqueos de tercer grado, ¿no? Si hay arritmia ventricular, si hay estacisístoles frecuentes, periodos de taquicardia no sostenida, cuando nosotros tenemos un electrocardiograma de 3 latidos o de 3 estacisístoles ventriculares seguidas y después regresa a su electrocardiograma normal, es una taquicardia ventricular pues no sostenida, ¿no? Cuando haya más de 10 latidos, ya se habla de una taquicardia ventricular sostenida, ¿no? O paroxística que se presenta por momentos, ¿no? El World Parkinson White. El World Parkinson White es una vía anómala por la cual en lugar de irse pues por el nodo, o sea, el nodo sinusal, irse hacia el nodo auriculoventricular, este pulso eléctrico, se va por una vía anómala, produciendo pues taquicardia en estos pacientes con esta patología, ¿no? Entonces es una vía anómala que los electrofisiólogos ahora las cauterizan para que esa vía desaparezca y se vaya por la vía normal, ¿no? Es un tratamiento intervencionista, ¿no? El síndrome de Brugada, ¿no? El QT largo o QT corto, ¿no? Que también puede producir síncope, ¿no? Miocardiopatías hipertróficas, como ya hemos visto, ¿no? O hemos hablado sobre la obstrucción del tracto de salida en una miocardiopatía hipertrófica, ¿no? La displasia arritmogénica ya del ventrículo derecho, ¿no? Son miocardiopatías, ¿no? Son parte de las miocardiopatías, ¿no? Del ventrículo derecho. Y entonces todas las posibilidades que tenemos, pues, para detectar la causa de este cuadro sincopal del paciente. ¿Cuáles son los factores de mal pronóstico en estos pacientes, ¿no? En cuanto a la historia clínica, el sexo masculino. Si es hombre, el pronóstico no es muy bueno. La edad avanzada, pacientes mayores de 60 años, ¿no? Palpitaciones, previo compromiso de conciencia, ¿no? Enfermedad de base cardíaca, la insuficiencia cardíaca, ¿no? Trauma, ¿no? A corto plazo, diabetes de largo plazo, el cáncer de largo plazo, el alto al CHAS-2, ¿no? De largo plazo. Esta es una medida que más adelante vamos a ver para ver si el paciente va a recibir anticoagulación o no se le recomienda o no la anticoagulación. En el examen físico, buscar si hay un electrocardiograma normal, si hay sangrado a corto plazo, los signos vitales persistentes alterados, ¿no? A corto plazo, ¿no? Troponinas positivas a corto plazo y un bajo gasto ventricular, ¿no? De largo plazo. Entonces, miren, todos los factores de mal pronóstico, ¿no? En cuanto a historia clínica y el examen físico, ¿no? Esta es la tesa, es el test de la mesa basculante o TIL test que le hemos nombrado anteriormente. Miren, esta es la mesa basculante, ¿no? Acá tenemos un cardiodefibrilador, por si acaso el paciente haga alguna taquiarritmia, ¿no? O taquicardia ventricular, o fibrilación auricular cuando está muy elevada, ¿no? Este test
realizada pues de la mesa basculante para el diagnóstico diferencial de síncope de origen vagal o vasovagal, ¿no? Los pacientes que tienen sospecha de un síncope vasovagal se le hace este tipo de pruebas, ¿no? ¿En qué consiste? Consiste en reproducir las condiciones que originan este episodio, ¿no? Entonces, esta mesa basculante o TIL test permite la reproducción pues, en el laboratorio de un reflejo neuromediado, o sea, ¿no? Mediado por un problema neurológico, ¿no? Mediante este TIL test, ¿no? Se realiza pues para conocer la respuesta de la presión arterial, ¿no? Pacientes que en el cambio de posición hacen hipotensión arterial severa y por lo tanto disminución de irrigación a nivel cerebral y viene el síncope, ¿no? Entonces se realiza pues para conocer esta respuesta de la presión y de la frecuencia cardíaca ante la inclinación, ¿no? Ante la inclinación. La acumulación sanguínea y la disminución del retorno venoso debido al estrés ortostático, ¿no? Y la inmovilización que desencadena este tipo de posición. Entonces, esta mesa basculante o TIL test nos da pues un diagnóstico diferencial, ¿no? De síncopes de origen vasovagal. Este test se realiza para diagnósticos diferenciales de síncopes de origen vasovagal, ¿no? Que consiste pues en reproducir las condiciones que originan estos episodios. Entonces, y esto se hace mediante esta mesa basculante o llamado TIL test, ¿no? Llamado TIL test. Entonces, la clasificación pues, de las respuestas positivas al test de inclinación, tenemos la respuesta tipo 1 o mixta, ¿no? Donde vamos a encontrar la frecuencia cardíaca que cae en el momento del síncope, pero no para valores inferiores a 40 latidos por minuto, ¿no? Si ocurre la caída de la frecuencia cardíaca abajo de 40 latidos por minuto, la duración de la caída es menor de 10 segundos y la presión arterial cae antes que la frecuencia. O sea, el paciente puede estar con una frecuencia cardíaca normal y cae la presión arterial en este examen de TIL test, ¿no? La clasificación del test de inclinación con respuesta tipo 2A o cardioinhibitoria sin asistolia, ¿no? Vamos a encontrar la frecuencia cardíaca cae para menos de 40 latidos por minuto, ¿no? Por tiempo superior a los 10 segundos. Entonces, y la presión arterial cae antes de la frecuencia cardíaca, ¿no? Antes de la frecuencia cardíaca. El otro tipo es un tipo 2B o cardioinhibitoria con asistolia, ¿no? Ocurre asistolia mayor que 3 segundos, ¿no? La caída de la presión arterial precede, ¿no? O es coincidente con la caída de la frecuencia cardíaca. El tipo 3, ya hay en el tipo 3 o vasodepresora, ¿no? La frecuencia cardíaca no cae más del 10% en relación al pico en el momento del síncope, ¿no? En el momento del síncope. La excepción 1, incompetencia cronotrópica. No hay aumento significativo de la frecuencia cardíaca durante la inclinación. Esto es menor del 10% de la frecuencia cardíaca preinclinación. Y la excepción 2 es el síndrome de taquicardia postural ortostática, ¿no? Esta taquicardia postural ortostática, por aumento pues excesivo de la frecuencia cardíaca, esto es mayor de 130 latidos por minuto, ¿no? Tanto en el comienzo y durante toda la inclinación antes del síncope. Miren la clasificación de las respuestas positivas al test de inclinación. Esto es lo que pasa cuando usamos este tipo de pruebas, ¿no? Hay una cardioinhibición
sin asistolia, ¿no? Sin asistolia, la frecuencia cardíaca cae en el momento del síncope, pero por debajo de 40 latidos por minuto, ¿no? Durante más de 10 segundos, pero no produce asistolia de más de 3 segundos. La presión arterial inicia pues su caída antes que la frecuencia cardíaca, dando positivo pues a estas pruebas, ¿no? En cuanto al tratamiento, el tratamiento en sí depende de la causa, ¿no? Hemos visto causas pues estructurales, ¿no? Como la estenosis valvular aórtica, la estenosis valvular mitral, ¿no? El tratamiento farmacológica hay mucho, pero ninguno efectivo total, ¿no? A veces hay combinación de fármacos, beta bloqueantes, prevención de la activación de receptores de estiramiento del ventrículo izquierdo, ¿no? La fluocortisona, que produce retención de sodio y agua, ¿no? La fluoxetina, inhibidor de la recaptación de serotonina, que regula la activación de receptores de estiramiento. La amidodrina es un vasoconstrictor periférico. La disopiramida minimiza el reflejo bajotónico, ¿no? Ocasionalmente, implantación pues, de marcapasos en el caso de bradiarritmias, ¿no? O de taquiarritmias en casos de taquicardias ventriculares paroxísticas, ¿no? En las cuales se les monitoriza las 24 horas y se programa pues la descarga eléctrica para revertir una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Ocasionalmente pues implantación de marcapasos. Esta es la escala de CHA2. En la escala de CHA2 tiene una versión actualizada, ¿no? Son reglas pues de predicción clínica que permiten estimar el riesgo del accidente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular, ¿no? Esta fibrilación auricular es una arritmia frecuente que predispone a la ocurrencia de accidentes cerebrovascular tromboembólicos, ¿no? Estos pacientes, la fibrilación auricular, pues, eh, eh, facilita la formación de trombos en las paredes de las aurículas al enlentecer, su flujo está lento por la arritmia, por esta fibrilación auricular, ¿no? El flujo se hace lento, ¿no? Se enlentece y produce pues esta indicación de anticoagulación en estos pacientes, ¿no? Estos trombos que se forman a nivel de la orejuela izquierda pueden desprenderse e ingresar al torrente sanguíneo, entrar a la circulación cerebral y bloquear el flujo sanguíneo hacia el cerebro. Y de esta forma, pues, ocasiona un accidente cerebrovascular, un embólico, ¿no? Embólico y pérdida de conocimiento, síncope, ¿no? Es por ello que se utilizan escalas como la que vamos a ver más adelante, para determinar si el riesgo de accidente cerebrovascular justifica iniciar o no un anticoagulante, ¿no? Ese nos da la escala de CHA2, ya con una versión actualizada, CHA2 DS2 VAX, ¿no? Esa es una versión del CHA2 actualizada, para determinar si el paciente requiere de anticoagulación o no. Acá tenemos la escala de CHA2, ¿no? Que estima el riesgo, ¿no? de embolia vascular cerebral en pacientes con fibrilación auricular y ayudante pues, en tomar la decisión de anticoagulación oral, ¿no? O sea, este CHA2 nos va a decir, este paciente tiene que tomar anticoagulantes o no tiene que tomar anticoagulantes, ¿no? Una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? La H, si el paciente tiene hipertensión, ¿no? Acá la edad mayor de 75 años, si tiene diabetes o no, stroke, ¿no? TIA, enfermedad vascular cerebral, isquemia arterial transitoria, ¿no? La enfermedad vascular en caso pues, de infarto agudo de miocardio previo, entre otros, ¿no? La edad
entre 65 y 74 años, y el sexo, ¿no? El sexo femenino. Ese nos dan un puntaje, un determinado puntaje, ¿no? Ustedes ven acá que la congestión, la insuficiencia cardíaca da un puntaje 1, la hipertensión, puntaje 1, la edad mayor de 65, puntaje 2, diabetes, puntaje 1, el ACV también, un puntaje 2, la enfermedad vascular, enfermedad de miocardio previo, puntaje 1, ¿no? La edad 65 a 74 años y el sexo femenino nos dan puntaje de 1. Entonces, cuando es mayor o igual de 2, es un paciente pues de alto riesgo, o sea, 2 o más ya son de alto riesgo, ¿no? Y requieren de anticoagulación oral. Los pacientes de alto riesgo necesitan de anticoagulación oral. De bajo riesgo hay que evaluar el riesgo-beneficio, ¿no? Para la anticoagulación. Muy bajo riesgo, no se recomienda anticoagulación, ¿no? Entonces, esos valores también ayudan a diagnosticar e indicar pues la anticoagulación oral, ¿no? Ahí hay que evaluar pues el riesgo-beneficio en cuanto a esta escala, ¿no? En cuanto a las pruebas diagnósticas, tenemos pues el masaje del seno carotidio para desencadenar una bradicardia y producir pues pérdida de conocimiento, ¿no? Pruebas ortostáticas, el TIL test, ¿no? Monitorización electrocardiográfica es el Holter, estudio electrofisiológico, pruebas de adenosina trifosfato, ¿no? Con pruebas diagnósticas, el ecocardiograma, cateterismo cardíaco, el examen psiquiátrico y el examen neurológico. Son las pruebas diagnósticas que ustedes tienen que tener en cuenta para poder llegar a una buena evaluación y a un buen diagnóstico. Entonces, en la evaluación del síncope, la presencia de cardiopatía estructural es el factor pronóstico más importante, ¿no? De riesgo de muerte, así como la probabilidad de arritmias, ¿no? Pacientes pues que tienen estenosis valvular aórtica severa pueden dar lugar a este síncope, como hemos visto, ¿no? O estenosis valvular mitral. Los pacientes con cardiopatías o electrocardiogramas anormales tienen mayor riesgo de muerte al año y son aquellos que se observan, en los que se observan mayor cantidad de arritmias, ¿no? Ustedes ven que la arritmia es bastante frecuente en caso de síncope. La presencia de cardiopatía subyacente es el indicador pronóstico más importante, sea cual fuere la causa de su síncope, ¿no? La mortalidad anual en pacientes con síncope cardíaco es de aproximadamente 18 a 33%, ¿no? En esta evaluación de síncope en pacientes sin compromiso cardíaco de 0 a 12% y el de origen desconocido de 6%, ¿no? O sea, todo ese puntaje nos hace pues ver el compromiso de estos pacientes para indicar pues la presencia de las diferentes patologías que llevan al síncope. Pacientes con buen pronóstico, pacientes jóvenes, ¿no? Sin cardiopatía estructural y un electrocardiograma normal. Si hay síncope neurogénico o no, hay que evaluar también. Hipotensión ortostática, el síncope de causa desconocida, ¿no? Entonces son pacientes, pues, estos pacientes tienen un buen pronóstico, ¿no? Y en cuanto a las variables de mal pronóstico, tenemos pues pacientes mayores de 45 años, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Historia de arritmias ventriculares, ¿no? Electrocardiogramas anormales. Entonces, son las variables pues, de mal pronóstico en este tipo de pacientes, ¿no?
En cuanto a las variables de mal pronóstico, tenemos pues también la edad mayor de 45 años, historia de insuficiencia cardíaca congestiva, historia de arritmias ventriculares, electrocardiogramas anormales. Son variables pues de mal pronóstico, ¿no? Pacientes sin ninguna de estas variables, el riesgo es de 4 a 7% contra 58 a 80% en pacientes con 3 o 4 variables de ellas, ¿no? El diagnóstico dado pues por la anamnesis y el examen físico, ¿no? Exámenes complementarios como electrocardiograma, ecocardiograma, ¿no? Prueba del masaje carotídeo cuya respuesta clasifica generalmente como cardioinhibitoria si el paciente presenta sistolia, vasodepresora cuando hay caída en la tensión arterial, ¿no? Y mixta, ¿no? Y mixta, pueden presentarse las dos también. Entonces, el síncope, el diagnóstico, ¿no? La prueba de inclinación del TIS-test, segura, muy baja en complicaciones, que consiste en recostar al paciente en una inclinación de 60 grados, ¿no? Una inclinación de 60 grados durante 45 minutos, con apoyo de los pies, ¿no? Acá los pies están apoyados, cuya finalidad es la inducción del síncope. O sea, la finalidad de este TIL-test, esta prueba de inclinación, es para ver la finalidad de la inducción del síncope en este tipo de prueba, ¿no? ¿Y en qué caso está indicado esta prueba de inclinación? En pacientes pues, que han tenido episodios sincopales únicos en el contexto de alto riesgo, ¿no? Riesgo profesional. Episodios recurrentes en ausencia de cardiopatía estructural o si la hay, en caso de haber descartado otras causas de síncope, ¿no? Cuando es de utilidad clínica el demostrar la susceptibilidad al síncope neurogénico, ¿no? Para diferenciar al síncope de la epilepsia, ¿no? En pacientes con caídas reiteradas en el presíncope o mareos. Entonces, estas son la prueba del TIL-test, la prueba de inclinación, ¿no? Con sus respectivas indicaciones. Este es el TIL-test, ¿no? El paciente ahí sube y baja la cabeza, ¿no? Con ayuda de esta mesa inclinable, ¿no? Para desencadenar, pues, la sintomatología de un síncope, ¿no? Y ya hemos visto los tipos de respuesta en el TIL-test en la mesa basculante. Diagnóstico, ¿cómo hacemos el diagnóstico? ¿No? Un monitoreo electrocardiográfico, ¿no? Que es el Holter. Son aparatitos que toman el electrocardiograma durante las 24 horas, 48 horas, algunos lo llevan hasta 5, 6, 7 días. Ya hay inclusive estos Holters de tipo subcutáneo. El paciente va a hacer su vida normal durante 4 o 5 días para detectar pues arritmias y enfermedades del tejido de conducción, ¿no? Que nos ayuden para ayudarnos al diagnóstico. El papel del Holter en el síncope no puede evaluarse en forma aislada. O sea, el papel del Holter no puede evaluarse en forma aislada en el caso del síncope. Debe guiarse por los resultados de la historia clínica. La historia clínica es la que manda, ¿no? El examen físico y las respuestas objetivas. Está indicado pues en pacientes con cardiopatía estructural y síntomas frecuentes, ¿no? O sea, pérdida de conocimiento frecuente. Estos son los aparatitos que ustedes van a ver, ¿no? Es el Holter. Ustedes ven ahí cómo se ve el trazado electrocardiográfico, pero estos aparatitos van a un sistema de procesamiento para poder evaluar toda la patología que pueda presentar una u otro paciente, ¿no? Entonces, este es el aparato que ponen. Este tiene menos electrodos, pero también sirve.
esto tiene bastantes electrodos, que también es simple. Y miren ustedes acá cómo uno va viendo el electrocardiograma que nos va a ayudar al diagnóstico, ¿no? Acá otro tipo con mayor cantidad de electrodos para poder tomar más derivaciones. Acá tenemos, este es un holter donde uno ve el trazado constantemente, ¿no? Entonces, cuando hay pues alguna arritmia detectada o una enfermedad de tejido de contusión detectada, lo hacen pues con este aparatito de Holter. Así son las taquiarritmias, es una taquicardia ventricular, ¿no? Una taquicardia ventricular, ¿no? Son complejos QRS anchos, pero que son uniformes, ¿no? Miren ustedes el trazado electrocardiográfico, y esta es una fibrilación ventricular, así se presenta. La fibrilación ventricular se considera como un paro cardíaco. O sea, si nosotros tenemos dos tipos de arritmia, la indicación es la descarga eléctrica, ¿no? La cardioversión, como se dice, tanto en la taquicardia ventricular como en la fibrilación ventricular, ¿no? Y que pueden llegar, pues, estos pacientes a la asistolia, no hay ninguna contracción. Si es que los dos exámenes que hacen, ¿no? Y que llegan inclusive a la asistolia, son pacientes pues que tienen que revertirse con la descarga eléctrica, ¿no? Acá la implantación de marcapaso, ¿no? En la sistolia la implantación de marcapaso. Si es que llega a este lado o a sistolia, ya cuando el paciente ya no tiene recuperación, ¿no? Miren ustedes acá el trazado electrocardiográfico estando y de repente ¡pum!, hace un paro. Esta es una sistolia, no hay contracción ventricular, ¿no? En estos casos pues hay que poner el marcapaso transitorio rápido para que el paciente comience a tener sus latidos cardíacos, ¿no? Este ya lo hemos visto, el sistema de conducción eléctrico del corazón, ¿no? La sistolia, el sistema de conducción. Entonces, el diagnóstico del síncope se hace con un estudio electrofisiológico, ¿no? ¿Cuáles son sus indicaciones? Cuando la evaluación inicial sugiere una arritmia como causa del síncope, ¿no? O sea, hay que buscar arritmia como causa del síncope. Cuando hay que evaluar la naturaleza exacta de una arritmia identificada como causante del síncope, ¿no? En la evaluación pronóstica de enfermedades cardíacas en pacientes pues con riesgo profesional, ¿no? Por lo cual debe descartarse la presencia de arritmia como causa de síncope, ¿no? No está indicado en pacientes sin cardiopatía estructural, ¿no? Síncope asociado con palpitaciones y un electrocardiograma normal. Entonces, el estudio electrofisiológico, pues, que también lo hacen los electrofisiólogos, consiste en la colocación de electrodos intracardíacos, ¿no? Para registro y estimulación miocárdica para objetivar diagnóstico de arritmias y bloqueos cardíacos y dar el tratamiento de los mismos a través de, pues, de la ablación, ¿no? Son vías anómalas, ¿no? Que pueden dar lugar a una arritmia. Este es el estudio electrofisiológico donde vemos un ventrículo que ya está dando complejo, ¿no? Una evaluación de la conducción auriculoventricular. Son electrodos que los electrofisiólogos introducen a las cavidades derechas del corazón o inclusive entran al seno coronariano para poder estudiar este tipo de sintomatología que es el síncope, ¿no? El estudio electrofisiológico se realiza pues con catéteres que tienen pequeños electrodos para copiar las señales intracardíacas, ¿no? Entonces es importante pues el estudio electrofisiológico. El síncope, ¿cómo seguimos con
el diagnóstico, ¿no? La prueba de adenosina, que es un nucleócido de purina endógeno, bloquea la conducción del nodo aurículo-ventricular y la actividad sinusal, ¿no? Causa pausas ventriculares prolongadas por bloqueo auriculoventricular que se consideran responsables de un ataque espontáneo. Se utiliza por su vida media, corta aproximadamente de 10 segundos. No debe usarse en pacientes con asma grave por su efecto vasoconstrictor, ¿no? Entonces la interpretación pues, de resultados se basa exclusivamente en la pausa cardíaca. Un valor mayor de 6 a 10 segundos, aún si son interrumpidos por escapes ventriculares, se considera patológico. Puede identificar a pacientes con síncope secundarios, a bloqueo auriculoventricular transitorio o aún en aquellos con estudios pues, electrofisiológicos normales. Entonces, en la evaluación neurológica y psiquiátrica, ¿no? El origen psicógeno del síncope indica en pacientes, pues, indicada en pacientes en quienes la pérdida de conciencia no se debe a síncope, o cuando se sospecha de una falla autonómica o síndrome del robo. Y hemos visto en la mesa basculante, en el TIL test, qué es lo que pasa, ¿no? Hay bradicardias, ¿no? Entonces, el tratamiento pues depende de las causas que lo provocan, ¿no? Determinar si no están en paro cardiorrespiratorio, si el paciente está en decúbito supino, si la exploración clínica se determina inmediatamente, ¿no? La sospecha de síncope por procesos cardiológicos agudos con ingreso hospitalario urgente, ya hemos visto, tenemos las arritmias, la cardiomiopatía isquémica, aneurisma disecante de la aorta y taponamiento cardíaco. El tratamiento farmacológico, hay mucha gente que ninguno efectivo total, ¿no? A veces la combinación de fármacos o beta bloqueantes, ¿no? La prevención de activación de receptores del estiramiento del ventrículo izquierdo, la fluocortisona, que produce retención de sodio y agua, ¿no? La fluoxetina, la midodrina y la disopiramida, ¿no? La disopiramida minimiza el reflejo vasotónico ocasionalmente en implantación de marcapasos. Esta es una historia clínica donde tenemos es una paciente mujer de 68 años, ¿no? Con antecedentes de cardiopatía coronaria, con bypass aorto coronario hace 3 años, diabética, insulino dependiente, fue hospitalizada en varias ocasiones y le realizaron los siguientes estudios. Un electrocardiograma que mostró bloqueo completo de la rama izquierda del ADX, evaluada por neurología, quien indicó electroencefalograma de resultado normal. Entonces, una tomografía cerebral que también fue normal, descartándose causas neurológicas del síncope, ¿no? Un estudio de perfusión miocárdica con talio, ¿no? Fue negativa para isquemia miocárdica y un ecocardiograma de resultado normal con función ventricular conservada. Es derivada por el síncope recurrente, refiere que en los últimos 6 meses presenta hasta 8 episodios de pérdida de conocimiento de corta duración con recuperación rápida. ¿Y cuál es su diagnóstico por síndrome? ¿Qué estudios indicaría usted para el paciente ante el cuadro clínico actual para llegar a un diagnóstico, ¿no? Nos hacemos esa pregunta cuando tenemos una historia de este tipo. Entonces se realizó un estudio electrofisiológico para evidenciar trastornos de conducción o taquicardia ventricular inducible y este fue normal. Entonces se colocó un Holter, dispositivo de monitoreo continuo electrocardiográfico, presentando al tercer día un episodio clínico de ingreso, constatándose un bloqueo AB completo, indicándose la colocación pues, de un marcapaso con la cual se controló el síntoma motivo de ese ingreso, ¿no? Controló el síncope, ya no volvió a presentar. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguna pregunta sobre el síncope? ¿Hay alguna pregunta?
¿Aló? Sí se le escucha, doctor. Sí, ¿hay alguna pregunta? Doctor, una pregunta. En el caso de un síncope pediátrico, ¿también deberíamos considerar que podría tener una relación cardíaca o más neurológica? No te entendí, no te entendí. Cuando yo veo un paciente que me refiere o que lo veo al mismo paciente que pasa por un periodo presincopal o con un síncope en sí, debería considerar el grupo etario como parte de la gravedad del Hay, paciente. car- hay cardiopatías congénitas, ¿no? Estenosis aórticas, ¿no? O estenosis mitrales de tipo congénito, que pueden producir pues, disminución del flujo cerebral y presentar síncope. Inclusive pueden tener trastornos electrofisiológicos también, ¿no? De tipo congénito. O sea, los pacientes pediátricos también tienen su patología, ¿no? Que más son de tipo congénito, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Entonces vamos a dar por terminada la clase, ¿ya? Y ya a partir del lunes reiniciamos las prácticas, ¿ya? Hasta el día lunes. Gracias, doctor. De acuerdo, Gracias, doctor. Chao, chao. gracias.